estar presente, conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento de José Gervasio de Artigas. Así es. El padre de los pobres, ¿sí? el artífice de la unión de los pueblos libres, un patriota que en la Argentina pocas veces se valora y que podemos ponerlo al nivel de nuestros grandes patriotas, San Martín, de Belgrano, un San Martín que ustedes saben la historia, ¿no? San Martín se carteaba desde el exilio con Artigas, pero esa correspondencia siempre fue interceptada por el gobierno del Río de la Plata, por el gobierno porteño, para que nunca le llegue a Artigas. Bueno, esas son las cosas que pasaron en nuestra historia y que pocos las conocen. Artigas, un hombre que pensó siempre en la integración latinoamericana, sobre todo a partir del Río de la Plata, un hombre que fue defensor de sus principios, nunca los traicionó, y que, bueno, yo recuerdo brevemente, ahora pues la columna tiene otra historia, pero el porteñismo siempre traicionó a Artigas, fue el gran traidor de la obra y de la epopeya de Artigas. Pero claro, ¿cómo no iba a ser traidor de la epopeya de Artigas cuando los porteños que se caracterizaban, digamos, al nivel de políticos y porteños eran básicamente aquellos españoles o criollos ricos, comerciantes, grandes comerciantes? Y frente a ellos un líder con mucha fortaleza en su pueblo que planteaba, por ejemplo, cuando fue el momento de mandar diputados acá a Buenos Aires para empezar a plantear el término de la independencia, las instrucciones que él le mandó a los diputados de la banda oriental, que luego fueron desconocidos por la Asamblea, él le decía los 6 puntos fundamentales del pensamiento era la confederación y la unidad americana como confederación y frente al unitarismo, la soberanía popular, la igualación del indio, el reparto justo de tierras, la independencia de toda opresión extranjera y la protección de las artes e industrias nacionales frente a los productos extranjeros. Hoy podríamos traer acá en la misma línea de pensamiento y sería tan necesaria y válida como en aquel entonces. Entendiendo esto, se entiende el porqué de la tradición del capital frente a esta idea libertaria, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, sí. Sí, algo totalmente contradictorio a lo que querían este centralismo porteño, ¿no? Exactamente, un centralismo que nunca dejó de existir. Hoy día, con este tema de la pandemia, los medios de comunicación de carácter nacional centran su información sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. Y lo pueden ampliar un poquito a la provincia de Buenos Aires, pero nunca más allá de eso. Entonces nosotros estamos viviendo comunicacionalmente una cuarentena y una pandemia capitalina, donde la realidad de lo que pasa en la capital no es la misma realidad de lo que pasa en el interior del país. Ahora, frente a eso está la comunicación popular, que tiene por misión justamente romper ese cerco mediático, ese nivel de dependencia hacia las grandes capitales o la gran capital, y podríamos sumar a esa gran capital Córdoba, Santa Fe, Mendoza tal vez, pero siempre reducido a donde está el interés económico, y nosotros tenemos que tener otra visión, y una visión que va más allá del día de hoy, porque ¿qué va a pasar el día después? Fíjense, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los pueblos afectados, sobre todo los pueblos europeos, básicamente, afectados por la destrucción que significó la guerra, con cantidad de muertos, de destrucción de industria, de destrucción de la economía, solo pensaban en sobrevivir, ¿sí? Ahora, el gran capital internacional, que siempre está detrás de todo gran conflicto, ya pensaba en dividirse la producción económica del después. Ahí viene el Tratado de Yalta, la división de los dos grandes grupos, digamos, la alianza comandada por los americanos y los rusos, que en realidad fueron artífices del triunfo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no fue negada por la historia, pero ya empezaron a pensar cómo dividirse ese capital futuro, ese capital de trabajo económico. Los pueblos estaban desconcertados y entonces fue mucho más fácil esa sumisión al mandato del gran capital. ¿Nos pasará lo mismo a nosotros? Ahora digo,
estamos en una pandemia que está alterando, que ya alteró el orden económico internacional. Yo creo que ya nadie puede negar hoy día que después de esta pandemia la economía a nivel mundial va a estar destruida y va a haber una gran desocupación, una caída de la industria, un nivel de pobreza mucho más amplio que no se puede adjudicar a un gobierno, sino a una pandemia. No es por cuarentena que estamos mal, sino por pandemia que estamos mal. Trayéndolo a un ejemplo muy burdo, podemos pensar en abrir un comercio, pero ese comercio no va a tener los mismos clientes que tenía antes de la pandemia, va a tener mucho menos, entonces su rendimiento va a ser mucho menor, el nivel económico de su propietario va a ser, rinde mucho menor, y entonces esto va a deprimirnos. Esto ya están pensando, el gran capital internacional ya está pensando en el después, ya está generando inclusive las condiciones a partir de la comunicación que crea sentido de ese después. Y ese después puede tener dos miradas, no más de dos. O un después de protagonismo popular o un después de sumisión. Un poder económico que está por sobre la vida o un poder popular que pone la vida por sobre la economía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros o qué nos queda por hacer nosotros? Empezar a participar del después a partir del hoy. Hay buenas y grandes ideas que podemos ponerlas en prácticas, pero necesitan de nuestro protagonismo, no de ser espectadores. Es muy fácil sentarse frente a un escenario y ver cómo actúan los intérpretes y después aplaudir, llorar o reír de acuerdo a las emociones que nos transmiten. El compromiso hoy día se están sobre ese escenario. Y hay muchas ideas, por ejemplo, la relación entre la producción y el trabajo, la relación entre los productores y el mercado. Digamos, vamos a seguir aceptando la gran concentración del mercado por parte de pocas empresas, o vamos a abrir la producción al mercado, digamos, que el pequeño productor pueda acceder al mercado, que nos libremos de los grandes pools para empezar a tener soberanía nosotros también. Por ejemplo, vamos a seguir permitiendo que las grandes ciudades sigan creciendo y despoblar el territorio, o vamos a pretender algo utópico pero posible, que es generar nuevas ciudades, nuevos pueblos, con nuevos ingresos, nuevas fuentes de trabajo, que eso va a ser sano no solamente en cuanto a permitir una federalización de la riqueza, sino también permitir la descompresión de las grandes ciudades, que como está visto, son las más sensibles a cualquier tipo de pandemia, porque esta pandemia y esto que ocurrió ahora no es casual y no va a ser lo último. Entonces, y para sintetizar y no llevar más tiempo, no quitarles más tiempo, creo que lo que tenemos que pensar es, el día después comenzó hoy y necesita de nosotros. Necesitamos ser protagonistas, necesitamos pensar que hay un poder económico que ya está pensando en cómo se va a reacomodar después de esto, y su reacomodamiento a partir de lo que está ocurriendo y de esta gran pobreza mundial va a ser concentración. Y la concentración va a significar hambre, porque la falta de empleo, la falta de trabajo, significa nada más ni nada menos que hambre. Frente a eso, nosotros podemos reaccionar. Tenemos las herramientas y tenemos la posibilidad. Y en comunicación, ustedes, nosotros que somos comunicadores, tenemos una gran función, que es dejar de ser difusor de noticias para empezar a ser comunicadores. ¿Y por qué digo esto? Algo remanido, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, no me voy a cansar de decirlo. El comunicador es aquel que a la información le agrega el contenido. Cuando nosotros estudiamos periodismo siempre nos hablan de las 5 preguntas básicas del periodismo, que es qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y aparentemente y últimamente el por qué es aquello de lo cual no se habla. Nosotros sabemos por qué, tenemos que explicarlo. El día después comenzó hoy. Muy buena reflexión en esta columna que nos brindaste, Pedro, y como siempre decimos, nos deja resonando para seguir reflexionando y seguir educándonos en este sentido para que ese después ya tenga su punto de partida desde el hoy.
Seguro que sí. Y con la idea de ese gran Artigas, del padre de los pobres, su ideario es también una guía para consolidar nuestra identidad y para mirar con claridad nuestro futuro. Por ahí, bueno, haciendo referencia, ayer hablábamos después de, bueno, estas preguntas, digamos, y también hablando de la comunicación, de ser comunicadores, y por ahí cómo la hegemonía, el poder hegemónico de los medios, y cómo insertan, como veníamos charlando en las columnas anteriores también, el tema del sentido común, que vos también lo has planteado, y ahí decía yo, hacía referencia de cómo el rol de los medios es tan importante, digamos, y cómo estos medios hegemónicos y medios concentrados insertan este contenido del que vos hablás en la gente, digamos, en el que bueno Alberto supo responder, digamos, diciendo a las preguntas bien centralizadas, digamos, y bien, ¿cómo que se dice esta palabra? De Cristina Pérez, que le hizo la pregunta, adjetivando la pregunta y Alberto respondiéndole. Como ya en una Claro. pregunta meten contenido ellos, ¿no? Claro. Seguro. Fíjate vos y vean, solamente con comparar la tapa de los diarios, hay un gran conflicto ahora con una empresa de origen chileno, el propietario de esa empresa es el actual presidente de Chile, que es LAN, ¿no? La TAM, que se va del país. El gran diario argentino, los grandes diarios hegemónicos, plantean que se retiran del país porque las condiciones económicas del país no les permiten seguir teniendo ganancias, ¿sí? Cuando ese mismo tema con otras empresas se lo adjudican a la crisis internacional. O sea, la TAM presentó la quiebra en Estados Unidos, y entonces los medios hegemónicos nacionales plantean que esa quiebra fue producto de la pandemia internacional, pero en nuestro país es culpa de las políticas del gobierno. ¿Se dan cuenta cómo generan sentido? Está claro, sí. Cuando Cristina Pérez plantea estas preguntas al presidente, adjetivándolas, como bien decís vos, yo la quiero sacar, correr a ella, porque ella es producto también de una empresa que le permite y le exige hacer eso. O sea, acá, digamos, uno como comunicador y periodista puede tener la dignidad de decir no, y también tener la bajeza de decir sí y acordar, pero eso es porque hay un medio que lo permite y un medio que tiene esa línea de trabajo. Si a mí me dicen desde chiquito, desde muy chiquito, el cielo es verde, el cielo es verde, el cielo es verde, con el tiempo yo voy a pensar que lo normal es que el cielo sea verde. Eso ocurre con los medios de comunicación. Te sacuden con una misma idea permanentemente hasta que vos creas que eso es lo normal. Y eso se llama construcción de pensamiento o construcción de pensamiento único. Es repetir las cosas hasta que esas cosas se dan por normales. Y fíjense ustedes, en nuestra historia, yo tengo muchos años más que ustedes, pero cuando estudié en el Colegio de Historia con el manual de Ibáñez y Gastolfi, parece que en el 55 no hubo bombardeos en Plaza de Mayo, no existieron. Entonces, hasta que pude tomar conciencia, gracias no a la escuela, no al colegio, porque la historia terminaba allí, con el tirano depuesto, yo no me enteré de que había habido una masacre, más de 300 muertos en la Plaza de Mayo, en la capital de la República Argentina, bombardeado por las propias tropas nacionales. Ahora, eso se llama construcción de sentido. Negar la historia es construcción de sentido. Deformar la historia es construcción de sentido. Frente a eso, la comunicación popular, que siempre, en el boca a boca, en los stencils, en el mimeógrafo, en las paredes, con la tiza del carbón, eso permitió mantener una historia diferente, que como dice la canción, la historia la escriben las que ganan, pero la historia también la escribimos los que hacemos comunicación popular. Y se trata de machacar con tanta insistencia como hacen ellos, para que esta construcción de sentidos tenga la realidad de lo que queremos ver. Y nosotros no pretendemos direccionar un pensamiento único, sino que con la comunicación popular lo que pretendemos es dar la alternativa de pensar diferente, ¿sí? Nosotros le ofrecemos los elementos de análisis para que cada uno después por sí mismo evalúe y razone. No queremos direccionarlos como hacen ellos, pero sí plantear una alteratividad, como hablamos en su momento, que alterar el orden que el sistema
quiere que tengamos por normal. No es normal. Nuestros padres de la patria, nuestros patriotas, lucharon por otra historia, no por esto, que es pobres y ricos, sino por la igualdad, por la solidaridad,